Saludos, estimados compañeros y profesor Fran Rivas. Damos inicio a lo que es el conflicto y parte de la dinámica organizacional. Antes de adentrarnos al conflicto organizacional en pro de responder las premisas, recordar que la organización es una institución, empresa, asociación, fundación, gubernamental o no, con fines de lucro o no, conformada por un grupo de personas que comparten intereses, tanto individuales como grupales, con el fin de lograr un propósito. Por otro lado, sistemas políticos donde hay una combinación, igual un compartir de pluralidades, donde hay relaciones de poder con metas a lograr, objetivos a cumplir. Y entender que, los conflictos, el conflicto se puede entender como ese estado antagónico de tensión, de insatisfacción a nivel interpersonal, a nivel intergrupal, que comienza desde lo intrapersonal, desde lo relacional y desde un conjunto de elementos que más adelante veremos. Premisa 1. Nos preguntamos, ¿cuál enfoque es más prometedor para la intervención en conflictos organizacionales? ¿Modificar los factores estructurales o trabajar en los aspectos personales y relacionales de los individuos implicados? Bueno, es allí la pregunta entonces, ¿estructural o relacional? Entendiendo que el ser humano, por naturaleza, está conformado por elementos biológicos, psicológicos y sociales, y desde un punto de vista transpersonal, espiritual, elementos afectivos, elementos cognitivos, elementos conductuales, desde esa integridad. Hablar de estructura es hablar de un abordaje o de una parte que tiene que ver con el conflicto organizacional. Y hablar desde lo relacional es hablar de otra parte. Es allí donde tenemos estos dos elementos en los cuales realmente los dos pueden muy bien complementarse, ya que como señala Tomás en 1982, ambos van a tener diferentes beneficios porque van a tocar diferentes elementos que conforman. Entonces el modelo estructural es útil para surgir cambios sistémicos, lo que tiene que ver con la estructura de la organización, la configuración de la organización, los roles, cómo está estructurada las relaciones, los diseños, las funciones, las metas dentro de la organización. El modelo de proceso es útil en el manejo de los sistemas en movimiento o desarrollo. Por otro lado, el modelo estructural sugiere mejoras a largo plazo en las relaciones, porque al cambiar la estructura de la empresa o cómo va a funcionar la empresa, puede, digamos, generar las condiciones para que las personas puedan desenvolverse haciendo las correcciones pertinentes. Desde el punto de vista del modelo de proceso, el modelo del proceso ayuda a enfrentarse con una crisis. En este caso, ante una situación, una circunstancia transversal, las personas trabajando cómo abordar el enfoque desde el punto de vista relacional va a ayudar a solucionar la crisis. En consecuencia, los dos modelos que se presentan separadamente deberían presentarse juntos. Las variables estructurales van a constriñir y modelan los procesos dinámicos. O sea, la parte estructural va a influir en lo relacional. Ahora bien, las variables, el conocimiento de los procesos dinámicos que tienen que ver con la dinámica de las personas ayuda a predecir los efectos de las variables estructurales. Entonces, como podemos ver, por su parte, Friedman, Kurbel y Tral en 2000 afirman que dada la relación causa-efecto entre ambos tipos de conflicto, se puede gestionar el conflicto relacional a través de la gestión del conflicto de tareas. Entonces, esta correlación lo que me permite a mí inferir es que no va a bastar solamente con un enfoque, va a depender. Y que sin lugar a dudas, dependiendo de la circunstancia, al modificar
una estructura o al modificar la dinámica relacional va a ser positivo en la influencia de la dinámica y en la solución del conflicto. Continuamos. En esta premisa, de manera algo similar a la anterior, se plantea, ¿pueden los conflictos con causas estructurales resolverse eficazmente solo con métodos personales como la intervención psicológica o las metas comunes? No, no es suficiente. La respuesta es solamente con eso no funciona. Sin lugar a duda, el aspecto psicológico y la parte de las relaciones personales van a ayudar. Pero si el problema es netamente estructural, solo el hecho de las relaciones de poder, solo el hecho de que haya una comunicación o una relación vertical en la empresa, solo el hecho de cómo estén distribuidos los roles y las funciones y las metas en la configuración de la empresa, si eso no se modifica y las relaciones personales están bien, entonces el problema va a seguir. Entonces allí la cuestión, ¿no? Por ejemplo, es muy claro, es necesario entender que las causas personales tienen que ver con las actitudes, creencias, valores, con la personalidad, con los rasgos, cualidades psicológicos de la persona. Mientras que en las causas estructurales es la configuración de la empresa, funciones, roles y todo esto. McNeil en 1975 apunta a fenómenos muy estudiados en la psicología como generadores de conflicto, entre los que destaca, por ejemplo, Schabel y Einen señalan elementos como esa falsa percepción de problemas, el desconocer cuando se tiene un problema, aspectos como la memoria selectiva para recordar, los temas de la imaginación, o cómo hay una distorsión cognitiva con respecto a interpretación de la información, tanto que puede generar un conflicto, el cómo se perciban las cosas, cómo se tiene una imagen de la empresa, con relación a Parevel y Blankeney en 1977, existen personalidades que son más propensas a los conflictos porque se han estudiado también el tema de la personalidad. Entonces, el diseño de la organización ha sido vinculado al tema del conflicto por autores que, como Corwin o Chill, afirman que muy probablemente el conflicto está determinado, ¿sí?, por problemas que pueden variar tanto en lo estructural como en lo personal. Y recordando, como dice Fierman, que lo había mencionado anteriormente, que hay una relación causa-efecto, hay una correlación en ambos. Y si bien una influye en la otra, vamos a necesitar de un complemento, no necesariamente una sola va a ser eficaz. La premisa 3 nos señala que si la autoeficacia percibida influye en cómo los individuos interactúan y manejan situaciones conflictivas, deberían las intervenciones organizacionales incluir programas para mejorar la autoeficacia de los empleados. ¿Cómo podría medirse y evaluarse eficazmente la autoeficacia en el contexto organizacional? Bueno, partiendo de la afirmación, la respuesta a la primera pregunta es sin lugar a dudas. El psicólogo organizacional en la intervención debe incluir programas para mejorar la autoeficacia de los empleados, teniendo en cuenta, como lo dice Bandura y como lo dice Walter Rizzo y otros autores, en este caso de la autoestima, con Walter Rizzo, la autoeficacia viene a ser un elemento de la autoestima. Y es esa capacidad, es esa percepción cognitiva y afectiva que tiene el individuo para sentirse capaz, para valorarse con el potencial, con la habilidad de poder lograr afrontar una situación, de poder lograr cualquier objetivo que se proponga, que se prepare y que vaya por ello. Entonces, como lo tengo por acá en la diapositiva, lo podemos ver, la autoeficacia influye directamente en la gestión del conflicto, ya que empleados con mayor percepción de competencias muestran mayor resiliencia frente a la demanda laboral y utilizan estrategias de afrontamiento activas. Bandura, 1997. Por ello, las intervenciones organizacionales deberían incluir programas para fortalecer la autoeficacia mediante
Capacitaciones, psicoeducación, fomentar las habilidades blandas con técnicas, ¿verdad? Que puedan integrar desde el punto de vista simulaciones de conflicto para que estas prácticas se desarrollen en el aspecto de las habilidades específicas, la retroalimentación constructiva basada en metas de SMART, reforzando logros que se van a incrementar. La mentoría que va a guiar modelos de comportamiento efectivos, aprovechando el apoyo social como factor clave. Y es allí entonces donde vamos a continuar para medir en este caso la autoeficacia, la escala de autoeficacia del trabajo EAT, donde se validan estudios psicométricos que confirman su estructura bifactorial, la ejecución laboral y gestión emocional. Esta escala aplicada junto con observación conductual en contextos reales permiten la evaluación integral. Es muy importante entender que las pruebas psicométricas desde el punto de vista cuantitativo son importantes, pero desde el punto de vista cualitativo van a ser prácticamente determinantes con el ojo clínico para poder tener la observación de estas respuestas no verbales, incluidas las verbales, para poder identificar esa autoeficacia que tiene, en este caso, el empleado o la figura, la persona vital en la empresa. Premisa 4. ¿Cómo pueden los psicólogos organizacionales asegurar que su investigación y sus intervenciones sean percibidas como relevantes y útiles por las organizaciones? ¿Cómo se puede cerrar la brecha entre la teoría académica y la práctica en la gestión de conflicto y la comunicación organizacional? Antes de tocar los puntos, como he hecho anteriormente, bajo mi criterio, lo que fundamenta la relevancia del psicólogo, no solamente en la organización, es el aspecto de la investigación, es el aspecto de poder diagnosticar antes de intervenir, antes de poder simplemente dar una charla o dar una mentoría o una formación teórica en la cual uno sencillamente puede aprender un contenido y transmitirlo. Pero el proceso psicológico es poder hacer esa investigación integral, completa, desde el punto de vista cognitivo, afectivo, conductual, con las pruebas psicométricas, tanto cuantitativas como cualitativas, para poder identificar cuáles son los problemas, para poder diagnosticar cuál es el conflicto que está ocurriendo. Y a partir de allí poder hacer intervenciones que realmente sean pertinentes, que correspondan, que no sean percibidas de manera empírica o de manera superficial, sino de manera científica. Y es así como se va a marcar una relevancia en las organizaciones. Esta brecha teórica, académica y práctica se va, digamos, a reducir en la medida en que se genere una relación interpersonal cercana a la organización, a los líderes. Y es allí donde entonces cito el contenido que tengo a un lado, donde se plantea la relevancia de las intervenciones y cierre de brecha teórico-práctica. Los psicólogos organizacionales pueden asegurarse la utilidad percibida de sus intervenciones mediante, disculpen, por acá se me movió la cámara, diagnósticos colaborativos con líderes, usando herramientas como encuestas de clima laboral y análisis de redes comunicacionales. La difusión de resultados en lenguaje accesible, vinculando hallazgos e indicando tangibles, reducción de rotación. Implementación de pilotos en áreas específicas para demostrar eficacia antes de escalar estrategias. Métodos respaldados por la Sociedad de Psicología Industrial y Organizacional, SIOC 2019. Y la brecha se reduce al alinear modelos teóricos, ejemplo, enfoques sociocognitivos de Bandura con necesidades organizacionales concretas como optimizar procesos de feedback. Entonces, aplicamos teorías. Cuando hablamos de lo sociocognitivo, es cómo manejar el tema de los procesos cognitivos de interpretación de información, selección de información, memorización y aplicación en cómo nosotros manejamos el contenido, cómo nosotros manejamos la información y lo aplicamos desde el punto de vista social. Es allí donde entraría este ejemplo con procesos de feedback, donde estamos relacionándonos e intercambiándonos, retroalimentándonos en la empresa, desde el punto de vista psicológico, con el grupo de personas que conformen a la empresa y cómo esto puede ser muy relevante. Considerando
en esta premisa 5, que la insatisfacción y las expectativas no cumplidas son fuente de conflictos percibidos. ¿Cómo pueden los psicólogos organizacionales identificar y abordar estas causas subyacentes antes de que escalen a conflictos disfuncionales? Bueno, de manera preventiva, con una preparación al personal que le permita estar a la vanguardia, adaptándose, porque en la medida que se esté preparado para los cambios, la organización y la empresa va a lograr tener un progreso y un avance importante. La adaptación a los cambios va a ser fundamental porque va a ser una constante. Ahora, muy bien, hay que entender que los conflictos en la organización están relacionados de manera directa con esa insatisfacción personal por diferentes motivos, intrapersonales, interpersonales, intergrupales, interorganizacionales, por cómo influye lo social, por cómo influye el querer cumplir con un objetivo o un trabajo en particular. El que haya una disyuntiva, una tensión, el que haya un antagonismo en esta dinámica organizacional, eso genera insatisfacción. Y al no cumplir las expectativas va a haber frustración. Entonces hay que aprender a manejar la tolerancia a la frustración. Hay que desarrollar técnicas y habilidades blandas, ¿ok? Y tiene que haber un papel muy importante, como lo dice en la siguiente pregunta de la premisa, que es cómo juega el papel que juega la comunicación ascendente y descendente en la gestión de las expectativas y la reducción de la insatisfacción que podría derivar en conflicto. Es muy importante entender que en la comunicación, cuando se habla, se puede distribuir desde un punto de vista vertical o horizontal, en este caso ascendente y descendente. Y mientras ocurre esta información de superiores a subordinados, allí pueden haber vacíos, puede haber omisión de la información, puede haber distorsiones cognitivas como interpretación errada del mensaje, falta o énfasis en el mensaje diferente. Los énfasis del mensaje se ubican de manera equivocada y se puede interpretar mal el mensaje. Entonces, por eso es que es muy importante, ¿verdad? Identificar las causas subyacentes. Hacer sistemas de feedback donde se pueda confirmar que el mensaje que se da se interpreta de la manera adecuada. Reuniones de alineación periódicas donde todos estén al tanto de la comunicación y de los mensajes que se quieren transmitir con los objetivos. La comunicación ascendente, más adelante podemos ver que se puede ver distorsionada por las asimetrías de poder, lo que puede mitigar con formatos estandarizados, por ejemplo, informes escritos que reduzcan la omisión de información crítica. Y desde el punto de vista de la comunicación descendente efectiva, que requiere claridad y consistencia, evitando ambigüedades que generen percepciones de injusticia. Premisa 6. Dada la complejidad del rol del mediador y la necesidad de habilidades específicas, ¿qué programas de formación serían esenciales para preparar a psicólogos organizacionales para actuar como mediadores eficaces? ¿Y cuáles son los dilemas éticos o prácticos que podrían surgir si un mediador no mantiene la imparcialidad o no gestiona adecuadamente las emociones de las partes? En respuesta a la primera, es importante comprender que las habilidades en la formación para ser mediadores, para manejar los dilemas éticos en los programas, debe incluir lo siguiente. Gestión emocional. Esta inteligencia emocional de Goleman, el poder aprender a identificar las emociones, hacer conciencia de sí, para poder luego regularlas, para poder establecer una comunicación asertiva, para poder tener un liderazgo grupal, con un liderazgo oportuno, ya sea transformacional, ya sea autocrático, ya sea situacional, ya sea en pro de los objetivos. Todo va a depender. En este caso, la gestión emocional va a permitir estas técnicas de regulación basadas en mindfulness, como una técnica que pudiera ser en terapias alternativas, dedicadas a la autorregulación, donde fomenta la corteza prefrontal, esa inhibición de las conductas impulsivas, y es allí donde se pueda generar también una negociación integrativa, donde se busca que todos logren ser beneficiados, todas las partes, donde se practiquen simulaciones con roles, como por ejemplo la técnica de silla vacía con la psicoterapia gestal, la,
donde los roles pueden ser cambiantes, la detención de sesgos, que es muy importante, protocolos para identificar conflictos de interés. La detención de sesgos es muy importante porque hay que ser imparcial y no se puede tener prejuicios ni estereotipos. Y identificar conflictos de interés con la escucha activa de manera muy asertiva. La escucha es muy importante en las habilidades de comunicación. Los dilemas éticos más frecuentes son el sobreenvolvimiento emocional que compromete la imparcialidad. Ese aspecto emocional hay que saberlo manejar, por eso es tan anterior como una propuesta en el programa, y en la presión jerárquica para favorecer a una parte en organizaciones con estructuras rígidas. Estamos hablando de lo retrógrado, digamos de lo tradicional, de lo clásico, de lo autoritario, donde el poder se puede querer imponer para poder favorecer, digamos, el proceso, ¿no?, de ayuda o de intervención psicológica, y no hay que ser imparciales. Si el conflicto puede ser un catalizador positivo, ¿cómo pueden los líderes y los psicólogos organizacionales fomentar una cultura que abrace el conflicto como oportunidad en lugar de evitarlo o reprimirlo? ¿Y qué desafíos prácticos existen al implementar métodos como la indagación apreciativa de World Café para la gestión de conflictos en organizaciones con culturas jerárquicas o adversas al riesgo? Bueno, es muy importante entender, la crisis es oportunidad y peligro para los chinos. Tiene ese significado. Entonces, en este caso no lo vamos a ver como peligro, lo vamos a ver como una oportunidad. ¿La oportunidad de qué? De identificar justamente cuáles fueron las causas del problema para justamente mejorar la cohesión, mejorar la resolución de problemas, por lo tanto potenciar las capacidades y las habilidades de inteligencia para adquirir, innovar, desarrollar la creatividad. Los conflictos como catalizador positivo y desafíos para fomentar una cultura es importante, enfocado al proconflicto de manera constructiva, como con talleres de indagación apreciativa centrados en las soluciones colaborativas en lugar de culpabilizar, de victimizar, de generar una condición de desesperanza aprendida o de una autoeficacia baja. En los espacios seguros con respecto a la metodología del World Café, se normaliza el disenso, o sea, una relación donde todos puedan compartir en ese espacio, donde puedan generar una relación horizontal. Y en cuanto en organizaciones jerárquicas, el principal desafío es la resistencia al cambio, que puede abordarse iniciando con equipos pilotos y midiendo impactos de productividad antes de escalar. Por último, premisa 8. Si la comunicación puede ser tanto una causa como una solución del conflicto, ¿cómo pueden los psicólogos organizacionales distinguir entre la comunicación que escala el conflicto y la que ayuda a resolverlo? ¿Cómo influyen variables como la percepción del poder del superior o las aspiraciones de ascenso en las distorsiones de la comunicación ascendente? Muy bien. Comunicación como causa y solución al conflicto. La comunicación resolutiva se caracteriza por: primero, enfoque en intereses comunes, no en las posiciones individuales. Nos olvidamos del rol, nos olvidamos del egoísmo, de la implicación, ego-implicación, que nos compromete en una posición, en un rol, y se vuelve egoísta y no escucha y no permite el desarrollo de la resolución del conflicto. Y luego tener la claridad y especificidad usando canales formales para evitar malentendidos. Variables como las aspiraciones de ascenso distorsionan la comunicación ascendente, llevando a ocultar información. Contrarrestar esto requiere mecanismos de protección, anonimato en el feedback, capacitación en asertividad para equilibrar las relaciones de poder. La comunicación prácticamente lo es todo, verbal y no verbal. Es lo que nos permite a nosotros, digamos, establecer una relación grupal, interpersonal, trabajar en conjunto, en equipo, de manera colaborativa, para poder establecer las funciones, para poder ser un equipo, para poder lograr los objetivos y las metas establecidas por las organizaciones. La comunicación en el psicólogo tiene que ser una de las competencias a desarrollar, fundamentales en la psicología organizacional como en las demás disciplinas y corrientes y áreas aplicadas profesionalmente. Muchas gracias, espero contribuya de alguna manera mi disertación con cada una de las presentaciones y que cada uno pueda reflexionar y extender este ámbito de estudio.